Ainhoa Torres estaba sentada en el suelo de su cocina a las 2 de la madrugada. Su bebé Mateo estaba gritando de hambre. Las luces estaban apagadas y no era una elección para conseguir silencio, sino porque la compañía eléctrica les había cortado el suministro. Y todo lo que le quedaba era un último mensaje y nadie más a quien pedírselo. Y le envió ese mensaje al hombre equivocado, o quizás al hombre correcto. Ella ciertamente no pretendía enviarle un mensaje a un milmillonario. Su única misión era acallar el miserable y hambriento llanto de su hijo. Era la hora muerta de la noche, una hora escalofriante y vacía, en la que incluso el rugido incesante de la ciudad parecía callar conteniendo el aliento mecánico. Ainhoa se sentó acurrucada en el suelo de linóleo de su minúscula cocina, en su piso modesto de Vallecas, Madrid. Su gastada manta de bebé servía de patético chal. El apartamento estaba sumido en la oscuridad. Esto no era una elección de ambiente. Era la firme respuesta de la compañía eléctrica a sus plazos de pago incumplidos. Más allá de la fina puerta de la cocina, el sonido de los angustiados gemidos de Mateo rompía el silencio. Llevaba horas estirando el biberón con más agua que fórmula. Ainhoa evitó mirar la lata de leche vacía sobre la encimera, un monumento metálico a su fracaso. Con dedos temblorosos, desbloqueó el móvil. Se obligó a escribir el mensaje: «Borja, de verdad que siento molestarte otra vez. Necesito 50 euros para la leche. A Mateo se le acaba del todo. Me pagan el viernes. Te lo devuelvo, por favor». Su mano temblaba violentamente al pulsar enviar. No comprobó el nombre del destinatario. No verificó el número. Simplemente dejó caer el dispositivo, apoyó su pesada frente contra las rodillas y esperó. 5 minutos después, el móvil vibró. Creo que querías enviárselo a otra persona. Un número equivocado. Un solo dígito mal pulsado había desviado su súplica a un completo extraño. El estómago se le encogió. Lo siento muchísimo, tecleó Ainhoa, con la vergüenza ardiéndole en las mejillas. Por favor, ignórelo. Número equivocado. Pero a 3 manzanas de distancia, Héctor Ledesma, el reservado CEO, vio el mensaje. Vio la verdad tras la petición de 50 euros y el «a Mateo» se le acaba del todo. Él respondió: «¿Su bebé va a estar bien?» Ainhoa resopló. «¿Quién es este?» Ella le dijo que no aceptaba caridad de extraños, pero estaba llorando, harta de estar arruinada, harta de ser juzgada. Así que rompió su propia regla. Le envió sus datos de cuenta. 3 segundos después, la notificación de transferencia llegó y el número la dejó completamente paralizada. No eran 50 euros, eran 5.000 euros. A Ainhoa le temblaban tanto las manos que casi se le cae el móvil. Aquel momento fue el más aterrador, el más desgarrador y el más esperanzador de su vida, porque supo que ya no estaba sola, pero también supo que nada en su vida volvería a ser sencillo. 5.000 euros. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el móvil. Aquel momento fue el más aterrador, el más desgarrador y el más esperanzador de su vida, porque supo que ya no estaba sola, pero también supo que nada en su vida volvería a ser sencillo. Parpadeó. Comprobó la aplicación 2 veces, luego una tercera. El número era real, seguía ahí. Su primer instinto fue el pánico puro. Esto es una trampa. Agarró el móvil y tecleó frenética. Esto es demasiado. Solo necesitaba 50 euros. La respuesta fue inmediata. Ya es suyo. Sin trampa. Una cosa menos de la que preocuparse. Las palabras eran sencillas, pero golpearon más fuerte que cualquier revés financiero que hubiera sufrido. No había llorado cuando la despidieron. No había llorado cuando le embargaron su coche familiar destartalado. No había llorado cuando el padre de Mateo desapareció en cuanto se enteró de que estaba embarazada. Pero este acto inesperado y colosal de bondad, esta total ausencia de transacción, finalmente rompió el dique. Se le cerró la garganta. Gracias. Logró escribir las letras borrosas por las lágrimas. Ni siquiera sé qué decir. Su último mensaje de la noche fue tajante. No tiene que decir nada. Solo cuide de Mateo. Fue entonces cuando lo vio. El nombre de su hijo. Ella nunca había mencionado el nombre de Mateo. Ainhoa no podía dormir. El agotamiento que sentía era total. Sin embargo, su mente iba a toda velocidad aferrada a su teléfono, como si fuera el último ancla en una tormenta. Mateo finalmente estaba profundamente dormido a su lado. Su respiración se ralentizaba en pequeñas y tranquilas bocanadas,
su barriga llena por primera vez en días. Pero ella se sentó despierta en el borde del colchón, repasando la pantalla de la transferencia una y otra vez en su cabeza. 5,000 euros. Aún real. Aún ahí. Ella lo miró fijamente tratando de convencerse de que no era una estafa complicada, de que este hombre, este Héctor que ahora tenía su nombre y su cuenta de pago, no tenía algún favor silencioso e inminente que estuviera esperando reclamar. La gente no entrega miles de euros a completos extraños. Ciertamente no lo habían hecho por ella. Abrió su chat de nuevo volviendo a aquel mensaje final. Solo cuide de Mateo. Sin emojis, sin vacilación, solo una certeza profunda e inquietante. Eso era lo más aterrador de todo lo normal que le parecía a él, ese nivel de caridad. Escribió un mensaje, lo borró, volvió a escribir, lo borró de nuevo. Finalmente, se decidió por una frase. No tenía que haber hecho eso. Pasó un minuto, luego otro. Su móvil permaneció oscuro. Dejó escapar una exhalación lenta y temblorosa, casi de alivio. Quizás simplemente había pasado página. Quizás realmente fue una casualidad, y ella podría simplemente pretender que nada de eso sucedió. La pantalla se iluminó. Sé que no. Quise hacerlo. Al otro lado de la ciudad, muy por encima del frenético resplandor de la expansión urbana, Héctor Ledesma estaba reclinado en un sillón de cuero diseñado para el estatus, no para la comodidad. Todavía estaba en la oficina, como siempre hacía hasta altas horas de la noche en la Torre Picasso. No era por necesidad. Era que su casa ya no se sentía como un santuario. Él cortó sin piedad esa línea de pensamiento. Las paredes de cristal de su oficina penthouse reflejaban el horizonte frío, caro y profundamente vacío. Su móvil vibró de nuevo. ¿Por qué ayudaría a alguien como yo? Ni siquiera me conoce. Miró las palabras. La mayoría de la gente que le enviaba mensajes quería algo tangible: acuerdos, sociedades, influencia política. Esta mujer estaba haciendo la pregunta honesta: ¿por qué se preocupa? Así que le dio una parte de la verdad, el núcleo que custodiaba ferozmente. Porque érase una vez alguien me ayudó cuando no tenía absolutamente ninguna obligación de hacerlo. Y nunca he olvidado lo que se siente. Siguió una pausa. Luego la respuesta de ella. Entonces quiero devolvérselo. Su ceja se levantó involuntariamente. ¿Por qué? Por la fórmula. Por la bondad. Por no ignorarme. Lo averiguaré. El orgullo feroz y desesperado en sus palabras era palpable incluso a través del texto. Ella no estaba pidiendo más. No estaba insinuando un trabajo o dinero para el alquiler. Se estaba ahogando, pero seguía aferrada a su dignidad. Él respetó esa lucha más de lo que podría haber anticipado. Él envió un último mensaje. Dígame la fórmula específica que Mateo necesita. Quiero enviar más. No dinero, suministros. La única condición de ella, solo si es de verdad, sin ataduras. Su respuesta: no uso ataduras. Las ataduras son para la gente que juega. A la mañana siguiente, un fuerte golpe en la puerta despertó a Ainhoa. El corazón se le aceleró al instante. Nadie llamaba nunca a su apartamento. El casero enviaba mensajes de texto y los vecinos evitaban el contacto visual. Se puso una sudadera, se acercó sigilosamente a la puerta y miró por la mirilla. Un repartidor uniformado sostenía 4 enormes cajas de cartón. Abrió la puerta lentamente, confundida. «Entrega para Ainhoa Torres». Ella asintió aturdida y firmó el portapapeles. De vuelta dentro, abrió las cajas en el suelo del salón, sus manos temblando de nuevo, esta vez de pura incredulidad. Fórmula, pañales, toallitas, biberones nuevos, bolsitas de puré orgánico, incluso ropa. Esto no era la marca barata de la tienda. Era el equipo de alta gama que solo veía en esas madres de redes sociales con iluminación perfecta. Al fondo de la última caja había un sobre blanco y sencillo. Lo abrió con cuidado. Debería tener lo que necesita. Mateo se merece algo mejor que simplemente salir adelante. Héctor, sin logotipo de empresa, sin dirección de remitente, sin forma de rastrear el pedido. Solo esa firma de un hombre que nunca había visto. Pero lo sintió una calidez extraña e incierta, que era una mezcla vertiginosa de profunda gratitud y parálisis por la sospecha. ¿Quién era este hombre en realidad? ¿Y qué quería de ella en última instancia? Ainhoa dejó las cajas intactas durante horas, sentada en la esquina del salón, como si fuera un sueño del que temía despertar. Mateo finalmente estaba alimentado y dormido profundamente en sus brazos, y ella no se había movido.
Simplemente miró la constante subida y bajada de su pequeño pecho, tratando de comprender la nueva realidad en la que había tropezado. Ella no era ingenua. La gente no hacía cosas así sin una trampa, sin un equipo de cámara, esperando filmar el momento viral. Pero solo había silencio. Y ese nombre, Héctor. Finalmente agarró su móvil y abrió el navegador. La vacilación luchó contra la necesidad. No quería saber, pero tenía que saber. Escribió Héctor Ledesma. Los resultados se cargaron más rápido de lo que ella pudo procesar. Héctor Ledesma, CEO de Ícaro Soluciones. Patrimonio neto de 11.800 millones de USD. Magnate tecnológico privado exmilitar, reacio a los medios, viudo sin hijos. El estómago se le revolvió. Este no era solo una persona generosa. Este era el magnate fantasma el que construyó el sector de la medicina por IA. Las únicas fotos eran serias, sin sentimentalismos, un hombre con ojos fríos saliendo de una audiencia del Senado. Él no solo vivía en un mundo diferente. Él lo construyó. Entonces, ¿por qué le estaba enviando mensajes de texto? ¿Por qué 5.000 euros y artículos para bebés a una mujer arruinada con un techo con goteras? Ainhoa miró su último mensaje. Mateo se merece algo mejor que simplemente salir adelante. No sonaba a milmillonario. Sonaba a alguien que había estado cerca del límite y no había olvidado la sensación. Ella tecleó, dudó y envió. ¿Por qué está haciendo esto de verdad? La respuesta tardó 20 minutos. Su corazón se hundió. Quizás se arrepintió. Finalmente, el móvil se iluminó. Porque sé lo que es perder a alguien que no puedes salvar, y porque ningún niño debería sentir jamás ese tipo de dolor. No eran poéticos, eran crudos, verdaderos, y dolían. No quiero su lástima. Ella respondió tajante. No es lástima, dijo él. Es reconocimiento. Ainhoa apoyó la cabeza contra la pared cerrando los ojos. Entonces llegó el golpe, la pregunta que la golpeó como agua fría. ¿Trabaja usted? Ella casi no respondió. Lo hacía. Antes de Mateo. Antes de que mi empresa cerrara y la guardería que podía pagar también. Así que no, ahora mismo no. ¿Cuál era su campo? Investigación en bioquímica. Diagnóstico. Estuve de becaria en Synergy Biolabs. Estaba en investigación, sí, pero también sé fregar váteres y calcular impuestos que no puedo pagar. Ella se preparó para el silencio, pero él la sorprendió por última vez. Venga por Ícaro Soluciones mañana 11:00 AM. Pregunte por Carmen. Sin ataduras, solo una conversación. Ainhoa parpadeó. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo la oportunidad de recuperar uno. Ainhoa no había estado dentro de una torre de oficinas del centro en casi 2 años. La última vez que entró en un vestíbulo corporativo, llevaba tacones que le hacían ampollas en los dedos y una acreditación que decía «contratista temporal». Hoy llevaba sus vaqueros más limpios, una blusa de segunda mano y un blazer que no se había abrochado desde antes de su embarazo. Apretó el portabebés de Mateo y cruzó las puertas giratorias de cristal. El vestíbulo de Ícaro Soluciones en la Torre Picasso no se parecía en nada a lo que esperaba. Sin mármol, sin ego, solo líneas limpias, techos altos y una eficiencia silenciosa que la hizo sentirse instantáneamente mal vestida. La recepcionista levantó la vista mientras se acercaba. «Hola, soy Ainhoa Torres. Vengo a ver a Carmen». El rostro de la mujer se iluminó con reconocimiento inmediato, lo que la inquietó más de lo que le gustaría admitir. «Por supuesto está usted esperando. Planta 37. La señorita Soler la recibirá en el ascensor». Ainhoa parpadeó. Esperando, siguió el camino hacia el ascensor con los ojos fijos en los logotipos de la pared, los premios detrás del cristal, la energía silenciosa pero ocupada del lugar. Esto no era una startup que pretendía ser importante. Esto era importante. Para cuando las puertas del ascensor se deslizaron en el piso superior, su corazón latía con fuerza. Una mujer de unos 40 años, con cabello negro liso y una tableta en la mano, la saludó con una sonrisa cálida pero profesional. «Ainhoa, soy Carmen Soler, jefa de gabinete del señor Ledesma. Él está en reuniones en este momento, pero me pidió que le diera un paseo y respondiera cualquier pregunta». Ainhoa la siguió a través de un pasillo bordeado de oficinas de cristal y sutiles cámaras de seguridad. «No estoy segura de lo que es esto», dijo Ainhoa finalmente. «Todo esto se siente como una preparación para un chiste con gancho». Carmen sonrió. «El señor Ledesma no hace chistes con gancho. Hace precisión.
Se detuvieron en una amplia sala de conferencias con vistas al horizonte de Madrid. Me dijo que le enseñara esto primero, dijo Carmen desbloqueando la puerta. Dentro no era un espacio de trabajo. Era una guardería completamente amueblada. Una cuna en la esquina, un pequeño cambiador, alfombras suaves, juguetes, incluso cortinas opacas. A Ainhoa se le fue la mano a la boca. La voz de Carmen fue suave. Pensó que podría ayudarla a sentirse más cómoda. Ainhoa entró con el corazón dolorido. La habitación no era cara por serlo. Era considerada. Cada detalle decía una cosa claramente. Alguien había prestado atención. Se volvió hacia Carmen. ¿Por qué? La mirada de Carmen sostuvo la suya. Porque él sabe lo que se siente al entrar sola. Ainhoa no supo qué decir. Carmen ofreció una pequeña sonrisa. ¿Quiere un café? 20 minutos después, Ainhoa estaba sentada en una sala de reuniones más pequeña con una taza recién hecha delante Mateo, dormido en el portabebés a su lado. La puerta se abrió en silencio y ella levantó la vista justo cuando Héctor entraba. Verlo en persona fue más duro de lo que esperaba. Se parecía exactamente a las fotos, alto, sereno, caro, pero de alguna manera más real. Ojos cansados, barba de un día. Un hombre que había construido imperios, pero que no había sonreído en mucho tiempo. Ainhoa, dijo como si fuera lo más natural del mundo. Gracias por venir. Ella se puso de pie con torpeza sin saber qué hacer con las manos. No estaba segura de si debía. Aún así vino. Eso es lo que importa. Él se sentó frente a ella, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Antes de que hablemos de cualquier otra cosa, quiero ser claro. Usted no me debe nada. Esto no es una prueba. No estoy aquí para rescatarla. No creo en la caridad, pero sí creo en invertir en personas. Ainhoa lo miró fijamente. ¿Por qué yo? Héctor miró hacia abajo por un momento, luego hacia arriba. Porque vi a alguien que no pidió un atajo, que no esperaba nada, que estaba dispuesta a pasar penurias antes de dejar sufrir a su hijo. Y porque en alguien así confiaría cualquier cosa. Ainhoa sintió que se le cerraba la garganta. Él deslizó una carpeta por la mesa. Puesto temporal, 3 meses, soporte de auditoría financiera, horas flexibles, trabajo in situ o remoto. El salario es más que justo y si no encaja se va. Sin preguntas. Ainhoa abrió la carpeta y parpadeó ante el número en la línea de la oferta. Era más de lo que ganaba en 6 meses en su antiguo trabajo. Ella lo miró. Esto es real. Lo es. Ella miró a Mateo, luego a Héctor. Y la guardería. Él sonrió apenas. También real. Por un momento simplemente se sentaron allí en un entendimiento silencioso. Finalmente Ainhoa asintió una vez. Lo acepto. Ainhoa se presentó a su primer día oficial de trabajo vistiendo el único conjunto de ropa semiformal que no había donado durante el pánico del alquiler del invierno pasado. Los pantalones le quedaban un poco más ajustados de lo que recordaba, pero abrochaban y eso era suficiente. Llevaba el cabello recogido, maquillaje mínimo, y entró en el edificio con Mateo pegado a su pecho, en un suave portabebés gris. Nadie se quedó mirando. Eso la sorprendió. Esperaba miradas de reojo, susurros, o sonrisas educadas pero frías. Pero la mujer de la recepción la saludó con un amable «bienvenida de nuevo», como si hubiera trabajado allí antes. El ascensor a la planta superior se abrió en el momento en que se acercó. Carmen Soler la recibió con un café ya en la mano. «El espacio de Mateo está listo», dijo Carmen sin perder el ritmo mientras la acompañaba por el pasillo. «Y el suyo está justo al otro lado del cristal. Le configuraré el acceso completo a los sistemas internos. Avíseme si tiene algún problema». Ainhoa parpadeó. «¿Eso es todo?» Carmen sonrió. «Eso es todo». La oficina a la que la dejaron entrar era modesta pero elegante. Un escritorio ancho, monitores duales y una silla tan ergonómica que parecía trampa. Detrás de ella una partición de cristal daba a la guardería. Mateo ya estaba balbuceando a un juego de bloques de peluche sobre la alfombra, ajeno a lo drástico que había cambiado su mundo. Ainhoa se sentó lentamente con las manos sobre el teclado. No había trabajado en más de un año. No había tocado un sistema de auditoría interna desde su proyecto final, antes de la baja por maternidad, el que nunca terminó porque la empresa cerró sin previo aviso. Pero al abrir su bandeja de entrada, revisar los directorios de archivos y sacar los registros de auditoría de la compañía, algo familiar se agitó en su pecho. Su cerebro volvió a ponerse en marcha.
Sabía que buscar desviaciones de base, inconsistencias entre facturas enviadas y verificadas, patrones de transferencias internas que no coincidían con la actividad del proyecto. Era como desempolvar un viejo instrumento y recordar la melodía. Trabajó en silencio durante más de una hora, deteniéndose solo cuando notó a alguien parado fuera de su oficina. Héctor. Hoy no vestía traje, solo una camisa negra con botones, mangas remangadas, pantalones de vestir. Seguía pareciendo que pertenecía a una revista. ¿Puedo?, preguntó. Ella asintió. Es su compañía. Él entró, miró a través del cristal a Mateo. Luego se volvió hacia su pantalla. ¿Se está adaptando? Bien, todavía no he roto nada, dijo. Dele tiempo. Ella sonrió antes de poder contenerse. Él miró el monitor. Ya está en la carpeta de conciliaciones. Pensé que empezaría con los informes del tercer trimestre. Hay algunas inconsistencias en los pagos a proveedores que no coinciden con los registros del proyecto. Héctor ladeó la cabeza. ¿Ya encontró eso? Ella se encogió de hombros. No están bien escondidas. Su expresión cambió, no sorprendido, sino algo más reflexivo. ¿Siente que algo no está bien?, preguntó. Ainhoa dudó. Solo llevo una hora en el sistema, pero sí. O alguien está redondeando cifras de maneras que no tienen sentido, o alguien está escondiendo algo en el ruido. La mandíbula de Héctor se tensó ligeramente. Aún no tiene que profundizar. Empiece a nivel superficial. Claro, dijo Ainhoa. Solo que yo no hago nivel superficial. Él asintió una vez. Yo tampoco. Luego se dio la vuelta y se fue. Esa tarde Carmen le trajo el almuerzo sin preguntar: pollo a la parrilla, verduras asadas, té helado. Ainhoa estaba a mitad del bocado cuando recibió un ping a través del mensajero interno. Mantenga esto solo entre nosotros. Si encuentra algo que no parezca correcto, tráigalo directamente a mí. A nadie más. Ni siquiera a Carmen. ¿Entendido? Ainhoa miró fijamente la pantalla. ¿Espera que encuentre algo? Espero que vea cosas que otros no verán. Se recostó en su silla y miró a través del cristal a Mateo. Estaba acurrucado durmiendo con un pequeño zorro de peluche escondido bajo la barbilla. El sol iluminaba los bordes suaves de su cabello. Y por primera vez en meses, Ainhoa no sintió que estaba corriendo detrás del mundo. Estaba poniéndose al día. O quizás finalmente pisando el lugar correcto. En su segunda semana en Ícaro Soluciones, Ainhoa había establecido un ritmo. La mañana comenzaba con café, solo un beso en la frente de Mateo y una promesa silenciosa de adelantarse a cualquier giro inesperado que la vida tuviera preparado. Llegaba temprano, generalmente antes que Carmen, a veces incluso antes que Héctor, y siempre se aseguraba de que Mateo estuviera bien. Él se había adaptado a la guardería más rápido que ella a su oficina. Todos los días lo encontraba acurrucado en la esquina con un elenco rotatorio de animales de peluche y un suministro interminable de snacks orgánicos. Ainhoa, por otro lado, estaba inmersa en hojas de cálculo, registros de auditoría y rastros de datos. No trataba este trabajo como un salvavidas. Lo trataba como una misión. Era la única forma en que sabía trabajar con precisión, con cuidado y con el tipo de concentración que bloqueaba todo lo demás. El viernes por la tarde lo encontró. No era una prueba irrefutable. Nunca lo era. Pero había un patrón. El mismo nombre de proveedor se repetía lo suficiente. Las cantidades variaban siempre por debajo de los umbrales de auditoría interna, pero todas compartían un rasgo extraño: estaban vinculadas a códigos de proyecto inexistentes. Ainhoa se inclinó más cerca de su pantalla, comprobando 2 veces. El proveedor no coincidía con ninguna división real. Y sin embargo los pagos se habían procesado, aprobado y enterrado discretamente bajo una docena de transacciones legítimas. 1.200 euros aquí, 2.400 euros allá. Nunca lo suficiente como para activar alertas, pero en el transcurso de un trimestre fiscal se sumaban. Ainhoa copió el código de proveedor en una carpeta privada y comenzó a hacer referencias cruzadas. Los pagos no iban a ninguna cuenta operativa estándar. Se enrutaban a través de una sociedad holding de terceros en Wyoming. Ainhoa reconoció la estructura al instante. Era una empresa fantasma, legal sobre el papel, intocable, sin acceso de nivel superior. Su estómago se tensó. Alguien dentro de Ícaro. Soluciones estaba desviando fondos lentamente, estratégicamente, y era bueno escondiéndolo. Demasiado bueno. No llamó a Carmen. No contactó a finanzas. Recordó claramente el mensaje de Héctor: tráigalo directamente a mí. A nadie más.
Ainhoa copió los archivos en una unidad flash, cifró la carpeta y la deslizó en su bolso. Luego le envió un mensaje. «Necesito 5 minutos. Es importante». El despacho de Héctor tenía vistas a media ciudad. Las ventanas se extendían del suelo al techo, pero las cortinas estaban corridas. Su escritorio estaba sorprendentemente despejado. Una sola tableta, una libreta de cuero, una foto enmarcada ligeramente girada hacia la pared. Él levantó la vista cuando ella entró. «¿Encontró algo?», dijo, no preguntó. Ainhoa asintió y le entregó la unidad. «No está confirmado, pero es suficiente para plantear preguntas». Él enchufó la unidad al costado de su monitor y se desplazó. Ella observó cómo cambiaba su expresión ligeramente al principio, luego más profunda, más concentrada. «¿Sacó esto del T3? Sí, pero abarca trimestres anteriores. El proveedor no existe. Los pagos se enrutan a través de una cuenta fantasma en Wyoming, enmascarados bajo facturas más pequeñas». Héctor se reclinó, exhaló por la nariz. «Tiene razón. Está limpio. Demasiado limpio. Lo que significa que quien lo hizo conoce el sistema». «Lo conoce bien», dijo Ainhoa. «Probablemente ayudó a diseñar los controles». Héctor se cruzó de brazos. «Usted ya sospechaba algo». Él la miró. «He estado viendo cómo las cifras se desviaban desde finales del año pasado, pero no pude conseguir que nadie en finanzas lo persiguiera. Demasiado sutil, demasiado fácil de justificar. Entonces, ¿por qué no contratar a una empresa externa?» Él dudó. «No sé en quién puedo confiar». Ainhoa sintió que eso se asentaba en su pecho como un peso. Ella entendía ese tipo de aislamiento, el que venía después de perder demasiado y confiar demasiado rápido. Te vaciaba, te hacía dudar de todo, de todos. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Quiero que siga adelante», dijo Héctor. «Siga buscando, pero en silencio. Sin nombres, sin rastros de correo electrónico. Y si alguien pregunta, usted sigue conciliando registros de facturación backend». Ainhoa ladeó la cabeza. «¿Me está pidiendo que investigue su propia compañía? Le estoy pidiendo que encuentre la verdad». Ella mantuvo su mirada. «¿Y si encuentro algo feo?». Héctor no parpadeó. «Entonces lidiamos con ello». Esa noche Ainhoa se quedó despierta mirando el techo. Mateo acurrucado a su lado. Ella revivió la conversación en su cabeza una y otra vez, tratando de sacudirse la inquietud que se aferraba a ella. No tenía miedo de cavar. Ni siquiera tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Lo que más le preocupaba era lo que ya había visto en el rostro de Héctor. Él ya lo sabía. Simplemente no quería admitirlo. A la mañana siguiente Ainhoa se despertó antes de su alarma, no por los llantos de Mateo, sino por el silencio. El tipo de silencio que se sentía pesado. Comprobó su cuna. Seguía dormido con los brazos en alto, los labios fruncidos en un pequeño ceño fruncido, como si estuviera ocupado negociando con sus sueños. Ainhoa se cepilló los dientes en el fregadero de la cocina. El grifo del baño había comenzado a gotear de nuevo, pero no había llamado a mantenimiento. No quería extraños en su espacio. No ahora. No cuando era parte de algo que apenas entendía. A las 7:30 am ya estaba en su escritorio en la planta 37, revisando los registros de proveedores nuevamente. Esta vez cavó más profundo. La empresa fantasma que recibía los fondos desviados tenía un nombre: Apex Nexus Group LLC. No significaba nada para ella, pero cuando ejecutó la identificación fiscal a través de un registro comercial abierto, la dirección arrojó una oficina de buzones del centro y enumeró un único agente ejecutivo. Sin nombres públicos, solo una firma que se especializaba en el anonimato. Ainhoa se recostó los dedos apretándose alrededor de su taza de café. Esto no era un desfalco perezoso. Quien estaba detrás de esto lo había diseñado para funcionar sin ser detectado durante años. No era codicia. Era una extracción planificada. A las 9:06 am, Héctor entró en su oficina sin llamar. «Apex Nexus», dijo ella antes de que él pudiera sentarse. Él levantó una ceja. Lo encontró. Es una cáscara vacía, sin empleados, registrada a través de un ciego legal. Rastreé 4 pagos separados este mes, canalizados a través de diferentes presupuestos de departamento, todos por debajo de los umbrales de cumplimiento. Es sofisticado, preciso. Héctor no dijo nada. Parecía cansado de nuevo, como si no hubiera dormido. Su corbata estaba torcida y su teléfono todavía estaba en su mano. «Necesito que mantenga esto solo en su máquina», dijo. «Sin copias de seguridad, sin transferencias externas».
Ainhoa asintió. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Héctor, ¿cuánto tiempo ha sospechado esto? Él la miró con la mandíbula tensa. El tiempo suficiente para saber que quien está detrás no se preocupa por la compañía ni por la gente que trabaja aquí. ¿Cree que es alguien cercano a usted? Sé que lo es. Ainhoa dudó. ¿Por qué no ha ido a la junta directiva? Porque al menos 2 de ellos están comprometidos. Ya cerraron una auditoría interna. Si hago el movimiento equivocado, todo estalla. Ainhoa sintió que se le cerraba la garganta. Entonces, ¿por qué yo? Héctor finalmente se sentó frente a ella. Porque usted no le debe nada a nadie aquí, y no se asusta fácilmente. La forma en que lo dijo no era un halago, era la verdad. Se sintió como si alguien finalmente la hubiera visto. No solo a la madre, no solo a la mujer que intentaba sobrevivir, sino a ella. La fuerza aguda y tranquila que solía ser antes de que la vida la golpeara lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. «Quiero mostrarle algo», dijo Héctor. Sacó una carpeta de su abrigo y la deslizó sobre la mesa. Ella la abrió. Un rostro la miró fijamente de unos 40 años, bien afeitado, traje elegante, sonrisa neutra. «Manuel Soria», dijo Héctor, «director financiero». Ainhoa se congeló. «He oído el nombre. ¿No es él?» Fue contratado hace 2 años después de que el último director financiero dimitiera inesperadamente. Impulsó cambios en nuestros sistemas internos, le dio a su propio equipo una supervisión exclusiva sobre ciertas divisiones y eliminó discretamente varios protocolos de verificación cruzada. Nadie parpadeó porque lo hizo bajo el paraguas de la simplificación del cumplimiento. Ainhoa cerró la carpeta. «Cree que él está detrás. Sé que lo está, pero probarlo, esa es la parte difícil. Quiere que encuentre la grieta». «Exacto». Ainhoa asintió lentamente. «Y cuando lo haga, entonces actuamos». Él se levantó para irse, pero se detuvo en el umbral. «Por cierto, Mateo tiene fans en la guardería». Ella parpadeó. «¿Qué? Ayer le dio una bronca a mi asistente cuando intentó quitarle su jirafa». Fueron 4 sílabas balbuceadas y una mirada de muerte. Ainhoa se rió antes de poder detenerse. Héctor sonrió, una cosa pequeña y desgastada, y luego se fue. Esa tarde Ainhoa trabajó durante el almuerzo. Hizo más coincidencias, referencias cruzadas de memorandos internos. Encontró una cadena de correos electrónicos donde el asistente de Manuel solicitó acceso de anulación a los registros de adquisición bajo el pretexto de la preparación de la auditoría ejecutiva. La fecha coincidía con la primera transferencia registrada a Apex Nexus. Ella lo copió, lo cifró y lo agregó a una carpeta creciente etiquetada como «Prueba». A las 5:00 p.m. le ardían los ojos. Se estiró, entró en la guardería y se hundió en el suave sillón junto a la cuna de Mateo. Estaba durmiendo la siesta de nuevo con el pulgar en la boca, su otra mano todavía agarrando la cola del juguete de jirafa como un arma. Ainhoa apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla. Estaba tranquilo, seguro. No se había sentido así en mucho tiempo, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Ainhoa nunca más confió en el silencio. Ni en la guardería, ni en un ascensor, y definitivamente no dentro de los sistemas corporativos construidos para ocultar la verdad. Porque el silencio generalmente significaba que alguien estaba escondiendo algo. Para el lunes por la mañana, Ainhoa había documentado 15 pagos vinculados a Apex Nexus Group LLC, cada uno canalizado a través de un departamento diferente, cada uno firmado por un aprobador de nivel inferior diferente. Quien lo configuró había construido una máquina, no un error. Pero Ainhoa no estaba buscando errores. Estaba persiguiendo patrones, y este tenía huellas dactilares. Esperó hasta que Mateo estuvo alimentado y acomodado en la guardería antes de entrar en la oficina de Héctor. Ella no llamó a la puerta. Él había dejado de esperarlo. Él estaba en su escritorio leyendo un contrato, pero en el momento en que vio su rostro lo apartó. ¿Encontró más? Sí, y creo que descubrí cómo lo están escondiendo. Ella le entregó un informe impreso, cada página etiquetada con notas resaltadas y sellos de tiempo del sistema. Hice una verificación cruzada de cada cuenta canalizada a través de Apex Nexus con identificaciones de empleados. Las aprobaciones de pago provienen de diferentes inicios de sesión, pero el punto de acceso cada vez es la misma identificación de dispositivo, lo que significa que alguien está usando credenciales fantasma. O duplicando o secuestrando usuarios existentes para firmar, terminó Héctor.
Ainhoa asintió. No están falsificando datos. Están pidiendo prestados inicios de sesión reales. Por eso sus auditores se lo perdieron. Todo cuadra en la superficie. Excepto que todo es una mentira, dijo en voz baja. Ella observó su rostro con cuidado. No había pánico ni arrebato, solo la quietud de alguien que agregaba una pieza final a un rompecabezas que nunca quiso ver completo. «¿Qué quiere hacer a continuación?», preguntó ella. Héctor se reclinó en su silla. «Necesitamos confirmación. Evidencia que no se pueda reescribir ni eliminar. Alguien dentro tiene que saber más de lo que ha admitido, y sé por dónde empezar». Sacó su teléfono y marcó. «Carmen, necesito que Manuel Soria sea programado para una reunión mañana. Que sea informal. Media mañana. Solo yo y él». Ainhoa se puso rígida. «¿Lo va a traer aquí? Si lo asustamos, lo cerrará todo. Si esperamos demasiado, encontrará una manera de que nosotros seamos la historia». Él la miró. «¿Está usted de acuerdo con eso? Yo soy la que entró en el fuego. No me voy a echar atrás ahora». Él no sonrió, pero algo en sus ojos se suavizó. «Sabe», dijo. «La mayoría de la gente en su posición habría tomado el sueldo y jugado a lo seguro». Ainhoa levantó las cejas. «Sí, bueno, dejé de ser la mayoría de la gente el día que le di a mi hijo un biberón de fórmula aguada y fingí que era suficiente». Esa noche, Ainhoa no podía dormir. Se sentó en la mesa de su cocina con el portátil abierto revisando los registros de copia de seguridad del sistema de mensajería interna de Ícaro Soluciones. Sabía que se estaba acercando y estar cerca era peligroso. Había visto suficientes historias denunciantes, silenciados, datos borrados, gente buena desacreditada por personas más poderosas de lo que jamás serían. Y sin embargo, no le tenía miedo a eso. Le tenía miedo a fallarle a Mateo, a dejar que alguien como Manuel Soria tomara dinero que podría haber ido a investigación, a desarrollo, a empleados, a madres solteras como ella, que no recibían llamadas telefónicas secretas de milmillonarios. Pasada la medianoche su móvil vibró. Todavía despierta. Obviamente. Debería dormir. Debería seguir su propio consejo. Vamos a atraparlo, pero cuando lo hagamos las cosas se van a poner ruidosas. Quiero que esté lista. Siempre estoy lista. Simplemente nunca tuve apoyo antes. No hubo respuesta. Pero unos segundos después llegó un solo mensaje. Ahora lo tiene. La reunión se fijó para las 10:00 am en punto. Ainhoa se sentó en su escritorio con el estómago en un lento batir. Mateo estaba durmiendo la siesta tranquilamente en la guardería detrás de ella, completamente inconsciente de que en solo unos minutos, un hombre que había desviado millones justo debajo de las narices de este edificio estaba a punto de sentarse frente al CEO de la compañía que había estado desangrando en silencio. Héctor le había dicho que se quedara en su oficina, pero que vigilara la transmisión de seguridad. Ella la puso en su segundo monitor, ajustó el ángulo a la sala de conferencias, un piso más abajo, y esperó. Se sentía extraño estar en la habitación, pero no estar en la habitación. No estaba viendo una pantalla. Estaba viendo un momento que determinaría el próximo capítulo de sus dos vidas. Exactamente a las 10:00 am, la puerta se abrió. Manuel Soria entró con la tranquilidad de un hombre que creía que el mundo le debía algo. Llevaba un traje azul marino perfectamente ajustado y una expresión que oscilaba entre el aburrimiento casual y la confianza educada. Héctor ya estaba sentado. No hubo apretón de manos. Ainhoa se inclinó más cerca. «Aprecio que haya hecho tiempo», dijo Héctor con voz firme. «Por supuesto», respondió Manuel suavemente. «Siempre hago tiempo para el jefe». Ainhoa estudió su rostro. Había visto esa expresión antes en entrevistas de trabajo, en salas de juntas, incluso en la fila, para recoger a los niños en la guardería. Era la mirada de alguien que ya creía que estaba 3 movimientos por delante. «He estado revisando algunos de los estados financieros trimestrales», dijo Héctor, «y he notado algunas rarezas». Manuel ladeó la cabeza. «Hemos simplificado bastante este año. Quizás demasiado rápido. Eso es culpa mía. Dolores de crecimiento». Héctor asintió una vez. «Simplificar es una forma de decirlo. Hay un proveedor», continuó Héctor. «Apex Nexus Group LLC. ¿Le suena?» Manuel apenas parpadeó. «No me suena. ¿Es de instalaciones o seguridad?» «Aparentemente ambas. Y también de investigación ilegal. Interesante para una compañía con la que nadie parece poder contactar directamente».
Manuel sonrió delgado solo ligeramente. «Haré que mi equipo lo investigue», ofreció. «Usted es su equipo», dijo Héctor. «Usted aprueba esos pagos por primera vez». Manuel no respondió de inmediato. Héctor se inclinó hacia adelante. «Sé lo que ha estado haciendo. Tengo los registros, las identificaciones de dispositivos, las huellas de inicio de sesión, las estructuras de cuentas fantasma. Ha estado moviendo dinero a través de proveedores ficticios y distribuyéndolo a través de tuberías fantasma. Y pensó que nadie se daría cuenta». La boca de Manuel se crispó. Ainhoa no podía decir si era irritación o diversión. «Ha estado escuchando a su nueva contable mascota demasiado de cerca», dijo. A Ainhoa se le cayó el estómago. Él lo sabía. Héctor no se inmutó. Su nombre es Ainhoa, y ella vio lo que usted esperaba que todos los demás ignoraran. Manuel se rió en voz baja. «Y déjeme adivinar, ustedes dos han estado confraternizando hasta tarde con hojas de cálculo y biberones». El pulso de Ainhoa se disparó, sus manos se cerraron en puños debajo del escritorio. La voz de Héctor bajó. Tranquila, controlada. «Está acabado, Soria». «No», dijo Manuel con su sonrisa regresando. «Usted está acabado». Las palabras flotaron en el aire como una navaja. Manuel se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta y sacó una pequeña unidad flash. La puso sobre la mesa entre ellos. «¿Cree que es el único que ha estado recopilando datos? Vamos, Héctor. No es tan ingenuo. La Junta está cansada de sus proyectos secretos y desastres de relaciones públicas. Están cansados de su humor, de su dolor. Usted hizo que la compañía fuera vulnerable. Yo solo ayudé a que sobreviviera». Ainhoa se inclinó más cerca de la pantalla conteniendo el aliento. La mandíbula de Héctor se tensó. «¿Qué hay en la unidad?» «Correos electrónicos, mensajes, finanzas que parecen mala gestión. Eso sugiere que ha estado desviando fondos para cubrir pasivos personales, lo cual, por cierto, ambos sabemos que no ha hecho. Pero la percepción importa más que la verdad cuando está en el punto de mira. Y me lo está dando porque, le estoy advirtiendo, tiene hasta el viernes para dimitir, en silencio. Ya he hablado con 2 miembros de la Junta. Me respaldarán. Váyase y no implicaré a Ainhoa en esto. Ella recibe una buena indemnización y una salida silenciosa. Todos ganan». Ainhoa se quedó paralizada. Héctor lo miró fijamente. Luego, en voz baja, «Me subestima». «No», dijo Manuel, mientras se ponía de pie abrochándose la chaqueta. «Le entiendo mejor que nadie en este edificio. Construyó algo grandioso, pero ahora es demasiado humano. Y lo humano no sobrevive aquí». Salió sin esperar una respuesta. Ainhoa cerró la transmisión y se recostó en su silla. Su corazón latía con fuerza. Su rostro se sentía caliente, y todo lo que podía pensar era una cosa. Ahora estaban en guerra, y Manuel Soria jugaba sucio. Héctor no regresó a su oficina después de la reunión con Manuel. Durante 2 horas, Ainhoa miró fijamente la transmisión de la sala de conferencias cerrada, pero no quedaba nada que ver. Sin movimiento, sin sonidos. Solo una mesa vacía, y el fantasma de una conversación que lo cambió todo. Ya no podía quedarse quieta. Imprimió su informe, el que contenía todas las transferencias documentadas, todas las aprobaciones fantasma y todas las cuentas Shell vinculadas a Apex Nexus. Luego caminó por el pasillo con el corazón palpitando y entró en el despacho de Héctor sin llamar. Él estaba allí de espaldas a ella, parado en la ventana, con las persianas corridas hasta la mitad, mirando la ciudad, como si esperara que colapsara. No se giró cuando ella habló. «Lo vi todo». Héctor no se inmutó. Su voz era baja. Se suponía que no debía hacerlo. Ainhoa se acercó. «¿De verdad cree que me sentaría en mi escritorio y no vería lo que sucedió en esa habitación?» Él se giró entonces lentamente, su rostro indescifrable. «Le dije que esto se pondría feo. No dijo que intentaría destruirlo». Héctor parecía cansado de una manera que ella no había visto antes. No físicamente, no solo dolor. Era el agotamiento de alguien que finalmente había confirmado que la peor persona de la que sospechaba era exactamente a quien temía, y peor aún, que tenía el poder de salirse con la suya. Él tiene la Junta de su lado. Entonces, si llevo la lucha a lo público, pongo en riesgo a la compañía, a los miles de personas que dependen de ella, a la investigación en la que hemos invertido durante años. Si me muevo demasiado pronto, él le da un giro. Pareceré el milmillonario inestable aferrándose al control.
Usted parecerá la mujer que manipulé para encubrir mis propios errores. La garganta de Ainhoa se tensó. Entonces encontramos pruebas a las que él no pueda dar un giro. Héctor estudió su rostro. Sigue dentro. Estuve dentro en el momento en que descubrí que las matemáticas no cuadraban. Él se adelantó, tomó el informe de su mano y lo hojeó en silencio. Cuando terminó levantó la vista. Tengo una última carta para jugar. No está garantizado que funcione y es arriesgada. Defina arriesgada. He estado trabajando con alguien fuera de los libros, una contable forense exagente del FBI. Me ha ayudado a rastrear la corrupción interna en silencio. Pero si la traemos ahora, no se mantendrá en silencio. Y confía en ella con la verdad. Sí, entonces tráigala. Héctor dudó. Esto solo funciona si todos hacemos nuestra parte. Ella necesitará acceso completo a los registros, todo lo que usted encontró. Y si Manuel se da cuenta de lo que estamos haciendo, irá por usted. Ainhoa no parpadeó. Que lo intente. Esa noche la casa de seguridad no era solo un plan de contingencia. Era real. Héctor le entregó un código de acceso a una residencia privada, propiedad de una subsidiaria ubicada en una parte tranquila de la ciudad, ya abastecida con lo esencial. Ainhoa no preguntó cómo. No lo necesitaba. Empacó ligeramente solo ropa para ella, y Mateo el portátil, las unidades flash y una copia del informe. Mateo se quejó cuando lo movió a su portabebés, pero se tranquilizó tan pronto como lo sostuvo contra su pecho. Él siempre podía notar cuando ella estaba tensa. El apartamento era pequeño, pero limpio, seguro, tranquilo. Ainhoa sentó a Mateo en la cuna portátil que ya esperaba en la esquina. Luego se hundió en el borde del sofá, revisando su teléfono preguntándose qué vendría después. No tuvo que esperar mucho. Llegó un mensaje de Héctor. Ainhoa, su nombre es Ruiz. La llamará en 10 minutos. Atienda. No le diga nada que no pueda probar. Es perspicaz, pero pone a prueba a la gente. Ainhoa respondió con una palabra. Lista. 10 minutos después sonó el teléfono. Señorita Torres. La voz al otro lado era nítida, femenina y totalmente profesional. Sí, soy Ainhoa. Soy la agente Ruiz. Héctor me dice que usted es quien encontró la ruptura en el flujo. Yo soy la que se dio cuenta. Él es el que sabía que algo andaba mal. Cuénteme todo. Empiece desde el principio. No se deje nada. Ainhoa respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó todo. Cómo comenzó con un mensaje de texto al número equivocado. Cómo nunca quiso involucrarse. Cómo vio las mismas cosas que otros se perdieron y cómo eso se convirtió en este momento. Para cuando terminó, la agente Ruiz guardó silencio. Luego vino la respuesta. Es usted buena. Mejor que la mayoría de los auditores con los que he trabajado. Y si incluso la mitad de lo que me ha dicho está respaldado por los archivos que me envió Héctor, tenemos suficiente no solo para hundir a Manuel, sino para desmantelar a todos los que lo protegen. Entonces, ¿qué pasará ahora? Verificamos, luego tendemos la trampa. Ainhoa funcionaba con adrenalina y café solo. Habían pasado 36 horas desde la amenaza de Manuel y menos de 12 desde su llamada con la agente Ruiz. No le había dicho a nadie que estaba en la casa de seguridad, ni siquiera a Carmen. Héctor lo había mantenido así de hermético, así de contenido. Pero por dentro, Ainhoa ya estaba construyendo una estrategia. La agente Ruiz había sido implacable durante la llamada. Quería sellos de tiempo, identificaciones de dispositivos, registros de acceso, correos electrónicos. Quería todo lo que Ainhoa tenía y más. Ainhoa no se inmutó. Lo entregó todo. Cada carpeta, cada copia de seguridad cifrada, incluso sus notas personales. Ella sabía lo que estaba en juego. Ahora era el momento de sacar a Manuel. La agente Ruiz tenía un plan y comenzó con una filtración. Esa mañana, Ainhoa recibió un archivo marcado como borrador de memorando, reajuste interno, supuestamente de recursos humanos. Parecía oficial. Decía que debido a las próximas evaluaciones de cumplimiento, habría una revisión de auditoría interna de todos los contratos de proveedores de nivel ejecutivo. El memorando no era real. Era un cebo. El memorando se cargó en el sistema de Ícaro Soluciones bajo una ruta a la que el asistente de Manuel tenía acceso. Luego esperaron. Héctor no se quedó quieto. Se mantuvo en movimiento consultando con la agente Ruiz, trabajando a través de canales seguros, presionando a los aliados restantes en la junta directiva para que detuvieran cualquier voto de no confianza. Carmen, silenciosa pero leal,
Trabajaba con 2 teléfonos fingiendo que nada había cambiado. Ainhoa se mantuvo alejada de la mensajería de la compañía, iniciando sesión solo a través de VPN desde la casa de seguridad. Al mediodía, la agente Ruiz envió un mensaje. Recibimos un ping. El memorando fue accedido 3 veces en 2 horas. 2 veces del equipo de Manuel, una vez del propio inicio de sesión de Manuel. Lo sabe. Ainhoa miró fijamente la pantalla. ¿Qué va a hacer? Estamos a punto de averiguarlo. 3 horas después Héctor llamó. Su voz era tranquila pero urgente. Está haciendo su movimiento. ¿Qué hizo? Presentó una queja de ética de emergencia a la junta directiva. Afirmó que pasé por alto las finanzas, moví fondos a cuentas personales para sobornar a una contratación externa. A usted, Ainhoa. Manuel Soria. De hecho, me nombró. Él quiere que usted se vaya primero. Es su patrón aislar, desacreditar, eliminar. Está apostando a que la junta no lo cuestionará si proviene de una preocupación interna. Ella se sentó con fuerza en el reposabrazos del sofá. Y lo harán. Algunos podrían, pero no todos. No si atacamos primero. Héctor hizo una pausa. ¿Está lista para hacer esto públicamente? Ainhoa miró a Mateo dormido en su cuna. Pensó en las noches sin electricidad, la fórmula aguada, la bondad de un extraño que nunca fue realmente caridad, sino creencia. Nunca he estado más lista. El comunicado de prensa se publicó a las 6:43 p.m. Ícaro Soluciones. Investiga mala conducta financiera de alto nivel. Fue corto, preciso, aprobado por el departamento legal. No nombró a Manuel Soria directamente, pero hacía referencia a irregularidades forenses, apropiación indebida de pagos a proveedores y una auditoría interna completa desencadenada por una validación externa. El mismo minuto en que se puso en marcha el equipo de la agente Ruiz, entregó sus hallazgos a la Fiscalía del Estado. 38 páginas de documentación, registros del sistema, aprobaciones verificadas y cadenas de correo electrónico que conducían a Manuel Soria. Se acabó. A las 8:05 p.m. sonó el teléfono de Ainhoa. Número desconocido. Ella contestó. Impresionante, dijo Manuel. La subestimé. Ainhoa no habló. Quería destruir a Héctor. Usted era solo un nombre en un informe, un accidente, y de alguna manera se convirtió en un problema. Qué gracioso, dijo Ainhoa con voz firme. Así es como la mayoría de las mujeres en el poder se hacen notar volviéndose inconvenientes. Manuel se rió, un sonido seco. ¿Cree que esto termina aquí? No ganará Ainhoa. Héctor puede salir de esta, pero usted es prescindible. Siempre lo ha sido. Ella colgó. No necesitaba escuchar el resto. Esa noche Ainhoa vio las noticias en silencio. Mateo durmió a su lado. Héctor no le había enviado mensajes de texto de nuevo. Todavía no. Sabía que él estaba en alguna parte preparándose para lo que viniera después, pero se sintió tranquila porque sabía lo que se avecinaba. Y esta vez no le tenía miedo. Por la mañana el mundo se había fracturado. Ainhoa no tuvo que revisar las noticias. Sintió la ruptura en las frenéticas demandas consecutivas de su teléfono. Los mensajes cifrados de la agente Ruiz estaban marcados como solo lectura, y su bandeja de entrada profesional, una vez silenciosa, era una furiosa tormenta de fuego. El comunicado de prensa de Ícaro Soluciones no solo se había publicado, se había vuelto viral, un titular nuclear que dividía el mundo de las finanzas. Denunciante expone fraude multimillonario. La especulación era febril, mencionando a una madre soltera anónima, una formación en contabilidad forense y una brecha descubierta por pura y desesperada casualidad. Todavía no la habían nombrado, pero eso era solo cuestión de horas. A las 8:02 am, un mensaje de Carmen cortó el ruido. Ainhoa esté lista. Viene para una reunión final. Privada. 9:00 am, planta superior. Solo él y Héctor. ¿Debería estar allí?, tecleó Ainhoa al instante. Héctor dice que no. Yo digo que sí, quédese atrás, pero no se vaya. La instrucción era clara: esconderse, pero mirar. Ainhoa se vistió con tonos apagados, nada ruidoso, nada que llamara la atención, y se deslizó en el edificio a través de la ruta secundaria que el equipo de la agente Ruiz había asegurado. Subió en el ascensor privado directamente a la suite de la guardería, un capullo de seguridad, donde Mateo ya estaba acomodado, balbuceando felizmente a la asistente, con su zorro de peluche agarrado como un activo corporativo. A las 9:01 am, abrió su portátil sacando la transmisión interna discreta y en vivo. La sala de conferencias estaba en silencio,
La imagen de alta definición casi dolorosamente clara. Héctor estaba sentado, una imagen de calma letal. Manuel Soria entró un momento después, su expresión una blancura cuidadosamente construida, el tipo de máscara pulida que solo el poder y la arrogancia pueden forjar. Ainhoa estudió cada detalle de Manuel, el caminar calculado, la ligera tensión de su mandíbula, la vacilación fraccionaria de su mano. Antes de tomar asiento, un hombre absolutamente convencido de su propia intocabilidad. Ahorrémonos la actuación, comenzó Manuel con voz suave y despectiva. Sé lo que es esto. Entonces sabe por qué está aquí, respondió Héctor, su tono desprovisto de ira, lo que lo hacía mucho más peligroso. Manuel se reclinó cruzando las manos. Estoy aquí porque usted preferiría quemar toda la compañía antes que permitir que alguien más la estabilice. Se estaba ahogando en su dolor. Usted no la estabilizó. Usted la secuestró. La desangró, replicó Héctor con los ojos fijos en Manuel. La mantuve viva cuando usted no podía liderar. El insulto fue entregado con precisión quirúrgica, perforando directamente las defensas de Héctor. El estómago de Ainhoa se retorció no por la crueldad, sino por lo ensayado, lo tranquilamente cierto que sonaba. Usted construyó toda su carrera aprovechándose de los puntos débiles de los demás, dijo Héctor bajando la voz. Me atacó porque sabía que estaba distraído sufriendo, pero se perdió el punto ciego más crítico, no contó con que alguien más estuviera mirando. La sonrisa de Manuel fue un corte fino y cruel. Se inclinó hacia adelante despidiéndola con un movimiento de la muñeca. Se refiere a ella, la mujer que recogió de la calle y le entregó un escritorio como un proyecto de redención de fin de semana. Honestamente cree que la Junta creerá sus datos forenses por encima de mis informes auditados. No necesito que la crean. La voz de Héctor cortó el aire. Tengo los datos. Tengo el rastro documental. Tengo agentes federales que firmaron cada pieza de evidencia que ella reunió. Ella no solo notó sus errores, sino que probó su crimen. Las manos de Ainhoa estaban congeladas en el teclado, el suave y rítmico zumbido de Mateo en la habitación contigua era lo único que la mantenía quieta. Manuel se levantó intentando recuperar el control. Esto es un profundo error. No, dijo Héctor levantándose lentamente a su altura máxima. El error fue pensar que usted era intocable. Carmen entró en el plano entonces con su compostura absoluta. Caballeros, creo que ambos han concluido sus declaraciones. Seguridad escoltará al señor Soria a la salida. Su acreditación ejecutiva fue desactivada precisamente a las 9:00 am. La boca de Manuel se abrió y luego se cerró sin palabras. Por primera vez, la máscara se hizo añicos, revelando un shock frío y puro. Se dio la vuelta y salió, su paso roto, su poder evaporado. A las 10:14 am se finalizó. Manuel Soria fue suspendido. La evidencia era abrumadora. Ainhoa se paró en la ventana de la guardería con los brazos cruzados, viendo cómo la ciudad de abajo finalmente comenzaba a exhalar. Un golpe suave. Se giró para ver a Héctor con un aspecto completamente agotado, pero la más leve sonrisa tocando sus labios. Tenía razón, dijo. Usted no se asusta fácilmente. Usted tampoco, respondió ella, una sonrisa genuina a juego con la suya. Él entró. Mateo lo vio inmediatamente yendo hacia él con las manos levantadas en una súplica entusiasta. Sin un segundo de vacilación, Héctor lo alzó. «¿Cómo está mi compañero del crimen?», murmuró. «Quiero que se tome mañana completamente libre», le dijo Héctor a Ainhoa. «Descanse. Pase tiempo con él. Se lo ha ganado 10 veces». Hizo una pausa mirándola directamente. «Y pasado mañana quiero ofrecerle algo permanente. Directora de Auditoría Interna. Autonomía total reportando directamente a mí. Construya su equipo, establezca sus propias reglas». Ainhoa se quedó mirando, comprendiendo el peso del título. Ese es un trabajo importante. No es nada comparado con lo que acaba de hacer. Ella no respondió de inmediato, pero la decisión ya era una cosa sólida en su mente. A la mañana siguiente, el dormitorio de la casa de seguridad estaba bañado por la luz del sol. El primer sonido no era una alarma impulsada por el miedo, sino la respiración constante y segura de Mateo a su lado. Por primera vez en meses, su cuerpo no estaba tenso. Sintió la suavidad de su pequeña mano descansando sobre su pecho, un ancla más valiosa que cualquier cheque de pago. Cuando salió al pequeño balcón con su café, el teléfono ya estaba vibrando con el ruido de su nueva vida. Denunciante. Expone fraude multimillonario en Ícaro.
Soluciones era tendencia. Su nombre no era oficial, pero las solicitudes de entrevistas y los contactos corporativos que inundaban su bandeja de entrada sabían exactamente quién era. Ella no quería ser el centro de atención, solo quería recuperar su vida, o mejor dicho, la oportunidad de construir una nueva finalmente. Al mediodía Héctor llamó. «¿Se mantiene firme?» «Estoy bien», dijo Ainhoa. «Simplemente es extraño ser el centro de una tormenta que no quise empezar». «Usted no la eligió», corrigió Héctor con suavidad, «pero eligió ganarla». Ella sonrió. «Supongo que eso es cierto». La línea se quedó en silencio. Luego él habló de nuevo, el cuidado en su voz, de repente más profundo. «Sé que es mejor decir esto en persona, pero lamentaría no decirlo en absoluto. No sé qué vendrá después para la compañía, o incluso para mí, pero sé que confío en usted, Ainhoa. Y no digo eso fácilmente». Ella se sentó. La gravedad de su confesión se asentó en ella. «Yo también confío en usted, Héctor, más de lo que esperaba». Después de una larga pausa, él dijo: «Me gustaría verla, si le apetece». Ainhoa miró a Mateo, que estaba intentando un proyecto de construcción sin esperanza con vasos de plástico. «Creo que estamos listos para volver». El reencuentro fue tranquilo, discreto. Ainhoa entró en el vestíbulo de Ícaro Soluciones con Mateo en sus brazos, luciendo su nueva acreditación. Ainhoa Torres, directora, auditoría interna. Carmen la recibió con una sonrisa sincera en su rostro. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Ainhoa preguntó en voz baja: «¿Sabe él que estoy subiendo? ¿Ha estado mirando la hora desde las 7:00 am?» Respondió Carmen con una sonrisa cómplice. Héctor estaba junto a su ventana cuando ella entró en su oficina sin corbata, con las mangas remangadas. Cansado, pero sus ojos estaban más brillantes. «Regresó», dijo. «No me había ido», respondió ella. Mateo inmediatamente fue a por él. Héctor tomó al niño en sus brazos, sosteniéndolo con una facilidad protectora y practicada. Ainhoa sintió una profunda liberación emocional en su pecho. «Cumplió su promesa», dijo ella. «¿Cuál?» «Todas ellas». Él la miró luego de vuelta al niño en sus brazos, ofreciendo una respuesta tranquila y sincera que se sintió como si se estuviera sentando una base. «Hagamos algunas nuevas». 3 semanas después, Ainhoa entró en la sala de juntas, ya no como una asistente o un caso de caridad, sino como la directora. Era la mujer que había salvado a la compañía, lo había hecho con un bebé a su lado, y ya no tenía miedo. Su marco de trabajo fue conciso. «Este es el marco de cumplimiento interno en el futuro», dijo, haciendo clic en la presentación de diapositivas. «Transparente, descentralizado, auditado por triplicado. Nadie, ni siquiera el CEO, puede pasarlo por alto sin dejar un rastro». Ella no miró a Héctor, pero sintió su aprobación. Un miembro senior de la Junta la detuvo después. «Hizo algo raro, señora Torres. Hizo que el resto de nosotros pareciera descuidado». Ainhoa sonrió, no con orgullo, sino con una sólida convicción. «No estaba tratando de quedar bien», respondió ella. «Estaba tratando de mantener a mi hijo a salvo». «Eso es aún más raro», asintió el hombre. Más tarde esa noche las luces de la oficina se atenuaron, pero Ainhoa se quedó construyendo su sistema. Héctor la encontró allí. «No debería estar en casa ya. Me dijo que construyera el sistema», dijo ella. «Lo estoy construyendo». Él entró dejando el café. «Vamos, salgamos de aquí». «¿Y a dónde ir?», desafió ella levantando una ceja. «Donde usted quiera». Caminaron por las calles tranquilas. La ciudad se sentía menos como una máquina más, como una posibilidad. «¿Alguna vez piensa en lo extraño que es todo esto?», preguntó ella. «No creo que haya sido extraño», dijo él volviéndose hacia ella. «Creo que fue lo primero correcto que sucedió en mucho tiempo». Ainhoa finalmente completamente estuvo de acuerdo. En su nuevo y seguro apartamento, Ainhoa se puso el collar de plata, el último regalo de su hermana, y se rió mientras limpiaba puré de manzana de la cara de Mateo. Ahora estaba construyendo hacia adelante. Su cuenta bancaria era estable. Su tarjeta de acceso abrió más que solo oportunidades. Abrió un nuevo capítulo. Esa noche llegó un mensaje de la cuenta privada de Héctor, un archivo adjunto. Era la captura de pantalla de su primer mensaje. «Borja, siento molestarte otra vez. Necesito 50 euros para leche». Seguido de: «Creo que tiene el número equivocado». Él había titulado el archivo «El accidente», que no lo fue. Ainhoa,
Pensé que quizás querría conservarlo para que nunca olvide lo que le costó encontrar su camino hasta aquí. Todavía cree que no fue un accidente, tecleó ella. Creo que el universo es mejor contratando gente que recursos humanos. Ella escribió una pregunta final y vulnerable. ¿Alguna vez piensa en lo que vendrá después todos los días? Su respuesta llegó al instante. Me gustaría tenerla a usted y a Mateo en mi vida permanentemente. No solo como un equipo, como míos. Si está lista. Ella lo leyó 2 veces dejando que todo el peso de la posibilidad se asimilara. Luego sonrió y respondió. Héctor, pregúnteme de nuevo en persona. 1 minuto después sonó su timbre. Esta historia es para todos los que luchan sin rendirse, para quienes entienden que la experiencia ganada en la dificultad es la mejor credencial. La vida siempre recompensa la perseverancia. Queremos saber dónde estás. ¿Desde qué ciudad o pueblo nos acompañas hoy? Deja tu ubicación en los comentarios. Si crees en la recompensa del esfuerzo y la resiliencia, apóyanos suscribiéndote. Gracias de corazón por habernos acompañado en este viaje. Que la paz te guíe en tu camino y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.